Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y con esta hermosa porción de la palabra del Señor que se encuentra en el capítulo 18 de Mateo, versículo 10, les damos la bienvenida a este curso para maestros de niños, confirmando los pequeños en Cristo. La presentación de los niños en el templo es un acto que se ha practicado durante toda la historia del pueblo de Dios. Según Levítico 12, del 1 al 8, Dios le dijo a Moisés que después que la mujer se purificara del parto, debía presentarlo al Señor a través del sacerdote, llevando, entre otras cosas, un cordero de un año, y así la mujer era limpia de su inmundicia después del parto. Jesús también fue presentado en el templo. Lucas 2, versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle ante el Señor. Y a pesar de que en nuestros días aún se mantiene la presentación de los niños en el templo para que sean protegidos por el Señor, que es el mayor objetivo de los padres, muchas veces tú y yo como iglesia no le damos el seguimiento que requiere para que los niños permanezcan en los caminos de Dios. Jesús nos hace ver que cualquiera puede hacer tropezar a un niño que cree en Él. Y si leemos en Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y teniendo en cuenta nuestra responsabilidad como maestros cristianos de velar por ellos, Dios estaría satisfecho si usted le dedica un tiempo especial a esos niños que se presentan en la iglesia, principalmente cuando la familia no es cristiana. Tal vez usted dirá: ¿cómo podremos hacerlo si son inocentes? Pues la inocencia de ellos es la puerta que el Señor le está abriendo a usted y a mí para introducirnos en sus hogares y predicarle a sus familias. Amén. Y tratar de ganarlos para Cristo a través de sus padres y sus familias. Alguien dijo: son las familias como las raíces de los pueblos. La raíz es lo que alimenta el árbol y así vemos a la familia. La familia es como esa raíz que le da la primera alimentación a sus hijos. Y según el alimento que los hijos reciban en la familia, así se comportarán ante la sociedad. La atención de los niños presentados en el templo a través de sus padres y sus familias es un método muy eficaz para que ellos permanezcan en el Evangelio y sus padres y sus familias tengan un encuentro con Jesús. En este curso aprenderemos cómo formar un equipo de trabajo en su iglesia para trabajar con los niños, confirmando los pequeños en Cristo. Este curso consta de 2 niveles. El primer nivel se relaciona con el seguimiento a los niños que se presentan en el templo a través de sus padres y sus familias, comenzando aún desde que la madre está embarazada. Y el segundo nivel se relaciona con la evangelización a los niños que asisten o no a la iglesia. El segundo nivel incluye además su preparación individual como maestro, así como una excelente metodología para preparar una lección bíblica. Exploremos algunos pasajes de la Biblia que nos afirman la visión de trabajar con los niños. Estudiaremos Deuteronomio 6, capítulos del 4 al 9, Marcos 9, versículos del 21 al 22, Mateo 18 y 10 y 28, 18 al 20, Hechos 15, 36 y 41. Y vamos a comenzar con la primera porción bíblica que acabamos de mencionar. Busquemos nuestras Biblias allí en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Amén. Y dice así la palabra del Señor:
Así que esto es, Dios le está diciendo al pueblo a través de Moisés, y dice así, Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento que Dios le dijo a Moisés que le transmitiera al pueblo. Hay un solo Dios, no hay ningún otro Dios por encima de él, ni detrás de él, ni fuera de Dios. No hay ningún otro Dios. Y el Señor nos manda: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, Moisés acababa de recibir, entre otras cosas, los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí, donde se pasó allí 2 años para recibir las ordenanzas de Dios antes de salir a caminar por el desierto, donde después conquistarían Canaán, la tierra prometida. Y en este tiempo que pasaron allí en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy, es decir, Moisés le estaba diciendo al pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué triste, mis amados hermanos, que hoy en día estas cosas no se hacen. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y te está mandando hoy el día la palabra de Dios. En esta ocasión ya tenemos la Biblia más amplia, porque tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En aquellos tiempos, mis amados hermanos, Moisés solamente tenía la ley, las tablas de la ley, lo que Dios le había dado en aquel monte Sinaí. Sin embargo, ya nosotros tenemos la Biblia más amplia. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y qué triste, mis amados hermanos, que no cumplimos con esta palabra de Dios. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Qué triste, mis amados hermanos, que hoy en día muchas veces no se le habla ni siquiera una sola palabra de Dios en los hogares a los hijos. Y mucho menos se les repiten. Dice también la palabra del Señor: y hablarás de ella estando en tu casa. Qué triste, mis amados hermanos, que aún siendo cristianos no hablamos de la palabra de Dios en nuestros hogares. Muchas veces la Biblia ni se menciona en el hogar, no se menciona la palabra de Dios. Y aún siendo cristiano, el único alimento espiritual que se recibe es cuando vamos a la iglesia. Y a los hijos no se les enseña nada de la palabra de Dios, ni siquiera se les repite lo que dice la Biblia. Dice que hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué triste que hoy en día, mis amados hermanos, los niños se acuestan viendo un celular, viendo una película, viendo el internet, y se levantan viendo los muñequitos, viendo el televisor, viendo el internet, y ni siquiera mencionan la Biblia. Nadie le dice un versículo bíblico y salen para las calles así, sin ni siquiera leerle un versículo de la palabra del Señor. Pero continúa diciendo este capítulo 6 de Deuteronomio en el versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Qué triste, mis amados hermanos, que hoy en día tanto los niños como nosotros tenemos muchas cosas en la mano, pero nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y tristemente, mis amados hermanos, hoy en día los niños, aún desde que nacen, están siendo pactados con el enemigo, y no solamente llevan manillitas en sus manos, que simbolizan el pacto que han hecho con el enemigo, sino aún aparentemente no saben ni caminar, y ya están vestidos de blanco, aparentando que son santos, y ya están con unos cuantos collares en el cuello que muchas veces ni pueden con toda la ropa que tienen puesta, y esos collares en las manos y manillitas en las manos, y tristemente están siendo pactados por el enemigo, y tienen en su cuerpo, llevan cualquier otro ornamento que no tiene que ver
nada con la palabra de Dios. Qué triste, mis amados hermanos, que hoy en día los niños están siendo pactados aún desde que están en el vientre de su madre. Y las madres están haciendo promesas aún a sus ídolos y a sus demonios. Tristemente lo hacen por falta de conocimiento, pero muchas veces lo hacen también por la dureza que hay en sus corazones. Dice también la palabra del Señor: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y muchas veces en los postes de la casa y en la puerta tenemos muchas propagandas, y hay muchas propagandas acerca de la ideología de género, y me conformo con el diseño original, que está muy bien escrito, pero ni siquiera en la puerta de tu casa ni adentro de la casa tienes al menos un versículo bíblico de la palabra del Señor, que es lo que Él nos manda a la luz de su palabra. Qué triste, mis amados hermanos, que hoy en día la gente, aún el pueblo de Dios, no solamente el mundo, que nunca han tenido un encuentro con Cristo, que no son cristianos, sino muchas veces aún dentro del pueblo de Dios existe esta lejanía de la palabra del Señor. Y muchas veces la Biblia está en un rincón, la Biblia está llena de polvo y no se le leen en los hogares a los niños. Y en una ocasión platicábamos en una clase y le preguntábamos a los niños: ¿cuántas veces lees la Biblia en tu casa? Le preguntábamos a aquellos niños: ¿cuántos de ustedes leen la Biblia diaria? Y muchos decían: yo no la leo. Y casi todos decían: no la he leído nunca. Y yo preguntaba: ¿y es que en su casa no hay Biblia? Y alguien dijo, como si la Biblia fuera algo terroroso, mis amados hermanos. Qué triste que una niña dijo: en mi casa hay una Biblia, pero yo ni siquiera la miro, yo ni siquiera la toco, como el que le tenía miedo a la Biblia. ¿Sabes dónde fue eso? En un grupo, en un culto para los niños, en una clase de escuela bíblica dominical. Qué triste, mis amados hermanos, que los niños respetan, es decir, están adornados con muchas cosas que no tienen que ver con Dios, con collares, con manillitas, con cosas que no tienen que ver con Dios, y sin embargo tienen miedo aún hasta tocar la Biblia y no la leen en su casa. Y la Biblia está guardada en un rincón y no la leen, y nadie tiene conocimiento de la palabra del Señor. Es por eso que dice la Biblia que mi pueblo pereció. En Oseas 4:6, mi pueblo pereció, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 21 al 22, dice así la palabra del Señor: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: de ese niño. Mis amados hermanos, y en este capítulo 9 de Marcos se está narrando la historia acerca de un padre que llevó a su hijo. Dice la Biblia que era un adolescente, era un muchacho, ni siquiera era un joven. Mis amados hermanos, aquel niño no era un joven. Y el muchacho llevó, y el padre llevó a aquel niño a donde estaban los discípulos para que reprendieran un demonio que le estaba atormentando a aquel infeliz muchacho. Dice la Biblia que los discípulos no lo pudieron reprender. Cuando Jesús se le aparece, porque acababa de tener un encuentro con Dios en el monte de la transfiguración, donde estaba en ayuno, donde se había transfigurado delante de sus discípulos, donde sus ropas, aún siendo el mismo Dios, se habían transformado y se habían vuelto tan blancas como la nieve, como ningún lavador de la tierra las podía dejar tan blancas, dice la Biblia. Y después que el mismo Jesús tuvo un encuentro personal con el Señor allí en el monte de la transfiguración, baja de aquel monte y se encuentra con los discípulos en medio de aquella situación de un padre que estaba disputando con ellos. Y cuando de en medio de la multitud sale aquel padre desesperado, mis amados hermanos, y le dice: maestro, traje a ti mi hijo, el cual tiene un espíritu inmundo, que donde quiera que le ve le sacude y eche espumarajo y se va secando. Y lo traje a tus discípulos y no pudieron reprender el demonio. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que cuando que Jesús inmediatamente le dijo al Padre: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo acá.
Dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Es decir, mis amados hermanos, que el espíritu inmundo se manifestó en la presencia del mismo Jesús. Pero Jesús, con toda la calma de Dios, siendo el mismo Dios, mis amados hermanos, no estaba tan desesperado, no estaba desesperado como aquel padre, no tenía ninguna desesperación. Y con toda la paz del mundo, le preguntó al padre en el versículo 21 del capítulo 9 de Marcos, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mis amados hermanos, la Biblia no registra desde qué edad el niño tenía esto. La Biblia tampoco dice por qué causa el niño tenía esto. Pero en nuestra actualidad, hoy en día estamos viendo niños que padecen las mismas situaciones. Niños que también padecen, según dicen los médicos, de ataques epilépticos. Niños que también se manifiestan con espíritus inmundos. Niños que no pueden dormir en sus hogares. Niños que tienen un mal comportamiento. Niños que han tenido trastornos desde su niñez, mis amados hermanos. Y cuando usted va a la intimidad de su hogar, es porque han sido niños que han sido pactados con el mismo enemigo. Es porque han sido niños que se vistieron de blanco. Los padres los vistieron de blanco para convertirlos en santos. Supuestamente, cuando eran niños, son aquellos niños que han arrastrado con collares, con manillitas, con adornos de la idolatría. Son aquellos niños que tristemente han sido pactados con el enemigo. Y muchos de ellos han sido pactados desde el mismo vientre de su madre. Mis amados hermanos, dice también en Mateo 18, versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, Dios nos manda a atender a esos niños, a recibirlos, a tratar con ellos. Dice, no lo menosprecies. ¿Y cómo podemos menospreciar a un niño que cree en Jesús? ¿Cómo podemos menospreciarlo cuando no le hacemos caso, cuando lo presentan en el templo y ni siquiera le seguimos, ni siquiera le hacemos una pregunta a los padres, ni siquiera nos damos cuenta que la familia es inconversa, ni siquiera lo anotamos para hacerle la visita y la iglesia se está conformando con que están siendo presentados en el templo y no conoce el destino de esos niños después que salen de allí? Y hemos conocido, mis amados hermanos, niños que después que salen del templo le da una fiebre, una pequeña, cualquier síntoma, mis amados hermanos. Y tristemente el padre y la madre lo llevan a santiguar al espiritismo y le comienzan a poner manillita y comienzan a pactarlo con el enemigo, aún después que han sido presentados en el templo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, recíbelo. El Señor te manda a recibirlo, a darle seguimiento, a tener un encuentro con ellos y a darle seguimiento a través de sus padres y sus familias. En Mateo 28, versículos del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez tú en esta hora que estás escuchando esta palabra de Dios, no te sientes con aquella autoridad de acercarte a la familia de los niños que son presentados en el templo, pero Jesús tiene toda la potestad. Jesús tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Y Él tiene toda potestad sobre los espíritus inmundos, sobre esas ataduras en que los niños están siendo pactados con el enemigo. Jesús tiene toda potestad sobre ese lugar de idolatría, sobre esa familia que es idólatra, sobre ese lugar de ocultismo. Jesús tiene toda la potestad. Por tanto, si tú tienes a Cristo en tu corazón, porque ya lo has aceptado como tu Salvador personal,
llevas al que tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra. Por eso Él te dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Es tu tarea. Es tu tarea de enseñar a la familia, principalmente a la familia de esos niños que se presentan en el templo. Es tu tarea de darle seguimiento a esos niños que tú no sabes qué rumbo van a coger después que salen de la iglesia. Es tu tarea y es tu responsabilidad. ¿Sabes una cosa? Que aquí en este versículo 20 del capítulo 28 de Mateo dice la palabra del Señor, enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, mis amados hermanos, que ir por todas las naciones, ir y hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar que guarden la palabra de Dios es la condición que Cristo nos pone para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez tú tienes muchas oraciones delante del Señor y todavía notas que no están siendo contestadas. Tal vez tienes muchas peticiones, quieres hacer muchas cosas para Dios, pero todavía no le has predicado a nadie acerca de Cristo. No has ido al mundo a predicar el evangelio. Recuerda que tú tienes la potestad, que tú tienes aquel que tiene toda la potestad, y es una condición que Dios te pone de ir, predicar el evangelio y enseñar para estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú vas, si tú enseñas acerca de aquel que tiene toda la potestad, acerca de Jesucristo, para que el mundo le acepte como su Salvador personal, Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. En Hechos 15, 36 al 41, dice la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Y a la luz de la Biblia, mis amados hermanos, Pablo fue el hombre que más iglesias fundó. El apóstol Pablo fundó muchas iglesias, pero él decía que era necesario, él sabía que era necesario darle seguimiento a los discípulos que había formado en cada una de las iglesias para que se confirmaran en los caminos del Señor. Es decir, que él le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo estaba convencido, mis amados hermanos, de que muchas veces los cristianos menguan en la fe y muchas veces se apartan del evangelio. Muchas veces porque tú y yo no le damos el seguimiento que el Señor nos exige a la luz de su palabra. Dice la Biblia que Pablo pasó por Siria y Cilicia confirmando los pequeños, confirmando las iglesias. Y es por ello que lo hemos puesto a este curso, confirmando los pequeños en Cristo. Es tu tarea pasar por donde quiera que haya un niño que se haya presentado en el templo. Es tu tarea darle seguimiento a través de sus padres y sus familias. Es tu tarea y la mía, mis amados hermanos, darle seguimiento, comenzando aún desde que la madre está embarazada, para convencerla de que presente su niño en el templo y después darle seguimiento para que permanezcan en los caminos de Dios. Tristemente, mis amados hermanos, la realidad de hoy en día es que mucha gente no ama a Dios. Como Moisés le decía al pueblo, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mucha gente no ama a Dios, ni enseñan a los hijos estas palabras de Dios. Mis amados hermanos, ni la palabra de Dios se pone en las casas, ni se visitan a los hermanos que creen en el Señor, así como lo hacía Pablo. Tristemente, mis amados hermanos, muchos niños, en vez de presentarlos en la iglesia, los llevan a otra cosa que no es de Dios y les hacen pacto desde que nacen y aún desde que están en el vientre de su madre. Muchos niños, tristemente, son menospreciados aún por sus padres y sus familias. Y en medio de todo esto, tú y yo no vamos por el mundo a predicar el evangelio y a enseñar que guarden la palabra de Dios.
Por tanto, Dios quiere una nueva generación de maestros dispuestos a confirmar a los pequeños en el Evangelio de Jesucristo para que permanezcan en los caminos de Dios. ¿Cómo lo puedes evangelizar? ¿Cómo puedes confirmar a los pequeños en Cristo? A través de sus padres y sus familias, pero puedes comenzar aún desde que la madre está embarazada, evangelizarle para lograr que ella presente a su niño en el templo. Después le da continuidad hasta que lo presente en el templo y le da seguimiento hasta que permanezcan en los caminos de Dios. Es la voluntad de Dios que tú cumplas con su palabra. Recuerda, Jesús tiene toda la potestad. Por tanto, Él nos dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándole que guarden estas cosas. Es necesario ir, ser ese maestro. Dios está buscando ese maestro, ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, aunque no sea maestro. Dios está buscando que le dé seguimiento a esos niños que se presentan en el templo a través de sus padres y su familia, comenzando aún desde que la madre esté embarazada. Tú puedes ser esa persona. Que el Señor te bendiga y podamos cumplir con la palabra del Señor, podamos ser hacedores de su palabra y que a partir de este momento podamos ganar a muchas familias para Cristo, confirmando los pequeños en el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente.